La verdad que, como decían los ponentes en la inauguración, es un placer que estemos en un foro con tanta gente interesada por un fenómeno tan importante como es el de la trata. Si la gente no conoce mejor esta realidad, es porque no se le dedica el mínimo espacio necesario en los medios de comunicación. Esta realidad de la que hablamos incumbe de una manera u otra directamente a 4 millones de personas al año. Y no es una cifra al azar, es una cifra de Naciones Unidas, que estima entre 700.000 y 4 millones de personas las que cada año caen víctimas de redes de trata. Víctimas de redes de trata que no son solo mujeres, son menores, niños de corta edad. Víctimas de trata que no son solo mujeres extranjeras en España, también hay tratadas en España, españolas, de nacionalidad española. Y en esta mesa que tienen la suerte de escuchar a partir de ahora, vamos a hablar de la trata de personas con fines de explotación sexual, concepto y contexto, con 3 personas que están directamente cada día viendo víctimas, conociendo las redes, detectándolas, intentando orientarlas o litigando por sus derechos cuando llegan ya a procesos judiciales. A mí me gustaría que no solo reflexionáramos sobre los conceptos o los clichés que periodísticamente también asociamos a la trata, como puede ser la nueva esclavitud del siglo XXI, el tercer negocio más lucrativo del planeta que mueve 28.000 millones de dólares al año, la trata de seres humanos, después del tráfico de drogas y del tráfico de armas. Más allá de los clichés, quiero que en la próxima hora se pongan en el lugar de las personas que ven y miran a los ojos a las víctimas de trata, que bien transitan en las rutas para el norte de África o que llegan a España y que siguen camino hacia otros países, o son tratadas directamente en nuestro país. Así que yo no me enrollo más porque lo interesante es escuchar a las personas que tengo aquí esta mañana. Va a empezar hablando Marta González, que es coordinadora del proyecto Esperanza, de las Adoratrices, que es licenciada en Derecho, especialista en Inmigración, y que nos va a dar la perspectiva de alguien que lleva 15 años trabajando en esta materia. Marta, cuando quieras, buenos días. Pues buenos días a todos y a todas. Queremos agradecer desde el Proyecto Esperanza, en primer lugar, que la Fundación de la Abogacía Española haya decidido dedicar este año de forma monográfica el Congreso de Derechos Humanos a la trata de personas con fines de explotación sexual. Creemos que es una iniciativa importante y confiamos en que nos vaya a ayudar realmente a profundizar en este tema y a darnos claves y herramientas para que, como abogados y abogadas, sepamos realmente intervenir de forma especializada y con calidad en la defensa y la asistencia a personas que están en una situación de enorme vulnerabilidad y desprotección. Queremos agradecer también desde el Proyecto Esperanza que hayan contado con nosotras para este primer panel y queremos ofrecer algunas reflexiones desde esa experiencia de trabajo de ahora mismo más de 15 años en la atención integral a mujeres que han sido víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación en España. Consideramos que es fundamental que profesionales que están en primera línea, como son los abogados y abogadas, aprendan realmente a ver, a mirar, a detectar los casos de trata y a tener claves para intervenir de manera que nuestra actuación y nuestro trabajo no añada elementos de revictimización a la violencia y al sufrimiento que ellas ya han tenido. Queremos exponer muy brevemente 2 casos que estamos atendiendo, 2 casos reales que estamos atendiendo ahora mismo en el Proyecto Esperanza, en nuestras casas de acogida y en el Centro Día, desde donde ofrecemos atención integral a nivel legal, psicológico, jurídico y social a las víctimas, para que estos casos nos ayuden a entender algunos de los elementos de este delito. En primer lugar, el caso de Tanisha, una mujer nigeriana de 24 años. En su país, Tanisha estudiaba en la universidad, inició sus estudios como enfermera. Su familia estaba en una situación económica difícil y en estas circunstancias la captó una red de trata prometiéndole un buen trabajo en Europa. Tanisha llegó a España a principios de 2014, fue introducida irregularmente en el país por esta red de trata que la había captado y la promesa que le habían hecho nunca se cumplió. Cuando llegó a España, en concreto a Madrid, Tanisha fue obligada a ejercer la prostitución en una calle del centro de Madrid, utilizando coacción, maltrato y presión a través de ritos de vudú para controlarla y para someterla a explotación sexual.
la red le exigía pagar una deuda de 50.000 euros para recuperar su libertad. Fue explotada durante un año hasta que Tanisha se escapó y huyó de la situación. En segundo lugar, el caso de Florica, una mujer rumana de 19 años que procede de una familia en un entorno de exclusión severo en Rumanía. Ella nunca tuvo acceso a la educación formal, Florica es analfabeta en su propio idioma, y fue captada en Rumanía por una prima segunda suya que las convence a ella y a su madre para que Florica venga a España a ejercer la prostitución en un club. Las engaña respecto a las condiciones reales de ejercicio de la prostitución que va a tener. En un principio habían pactado que todas las ganancias se iban a repartir al 50% y, sin embargo, cuando Florica está aquí en España, la mujer que la ha traído y que la ha captado, su prima segunda, se queda con todo el dinero, controla su libertad de movimientos, no la deja salir sola en ningún momento, la maltrata física y psicológicamente y Florica está en esta situación de explotación durante 6 meses. Estos dos casos creo que ejemplifican muchos de los elementos del delito de trata de seres humanos que es definido por primera vez por consenso a nivel internacional en el Protocolo de Palermo en el año 2000 y posteriormente en el Convenio del Consejo de Europa del año 2005. Ambos instrumentos coinciden en definir la trata como el delito que supone captar, transportar, trasladar, acoger o recibir a una persona utilizando medios ilícitos que pueden implicar amenazas, uso de violencia, coacciones, rapto, engaño, fraude, abuso de situación de poder o situación de vulnerabilidad, con la intención y con la finalidad de someter a la persona a una situación de explotación. Explotación que puede ser explotación sexual, que es efectivamente la mayor parte de los casos que estamos atendiendo y la mayor parte de los casos de trata que se dan en España, pero también trata para explotación laboral, trata para explotación en la mendicidad, en matrimonios forzados, trata para explotar a una persona cometiendo actividades delictivas en beneficio de los tratantes o trata para tráfico de órganos. Pero además de ser un delito, la trata, desde la realidad que nosotras vemos en el día a día y desde el relato de sus propias vidas que nos hacen las mujeres con las que trabajamos, la trata también, como se ha dicho en la inauguración, es una forma de violencia de género, porque tal y como se manifiesta en la actualidad, la trata afecta de manera desproporcionada a nivel mundial a mujeres y niñas. En un 70-80% de todas las víctimas a nivel internacional son mujeres y niñas. Y esto no es fruto de ninguna casualidad, sino de una relación causal que está relacionada con los roles y las relaciones desiguales de poder entre varones y mujeres y que hunde sus raíces en la desigualdad, en la discriminación y en la violencia que sufren mujeres y niñas y que las hace a ellas mucho más vulnerables a sufrir este delito. En tercer lugar, la trata no solo es un delito y una forma de violencia de género, sino una violación de los derechos humanos, porque la trata afecta y vulnera derechos y libertades fundamentales que toda persona tenemos por el hecho de serlo. La trata puede vulnerar, entre otros, el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la integridad física y a no ser sometido a un trato inhumano, cruel o degradante. Y decir que la trata es una violación de los derechos humanos automáticamente nos debe de llevar a extraer la consecuencia de que el Estado, entonces, en estos casos, tiene un plus de responsabilidad. Porque el Estado no solo debe prevenir y evitar estas violaciones de derechos humanos, sino garantizar que en el caso de que se hayan producido, las víctimas van a obtener protección, reparación y compensación. El enfoque, por lo tanto, que debemos de abordar y que debemos de tener todas y todos en nuestra intervención ante un caso de trata es un enfoque de derechos humanos, en el que las víctimas deben estar en el lugar central y sus derechos, su bienestar y su recuperación deben de ser nuestras prioridades. En todo caso, el enfoque de derechos humanos, en caso de conflicto, debe primar frente a un enfoque de lucha contra la inmigración irregular, frente a un enfoque de lucha contra la criminalidad organizada o frente a consideraciones de orden público. Para terminar, dos últimas consideraciones.
El concepto de víctima que todas y todos debemos de manejar en el día a día es el concepto que nos propone el Convenio del Consejo de Europa, que habla de que una víctima es víctima por el hecho de haber sufrido estos hechos, estos actos que están descritos en la definición. En ningún caso debemos asociar víctima de trata a que haya interpuesto una denuncia o a que haya colaborado con las autoridades en un proceso judicial en la investigación del delito. Lo digo porque entonces debemos de garantizar el estatuto de la víctima y toda la protección y todos los derechos que tienen desde el mismo momento en el que detectemos indicios de que podemos estar ante un caso de trata. Y en último lugar, una consideración importantísima desde el trabajo del día a día y del terreno. No hay un único perfil de víctima de trata. Hay muchísima diversidad, muchísima complejidad, tanto en las formas de explotación, que ya hemos dicho que la trata también aquí en España no está ocurriendo solo para explotación sexual, sino también para matrimonios forzados, explotación en la mendicidad o explotación laboral. Mucha variedad de perfiles en torno a la nacionalidad. Nosotras estamos trabajando, como era el caso de Tanisha, con mujeres extranjeras de terceros países que pueden estar en España regular o irregularmente, pero también estamos trabajando con mujeres comunitarias, como era el caso de Florica, y también empezamos a tener casos de mujeres españolas víctimas de trata. También hay mucha diversidad en cuanto a las formas de sometimiento y a las formas de operar por parte de las redes de trata. A veces estamos ante autores que son autores del delito, que son personas individuales, o bien grupos informales, o bien redes criminales organizadas. Y, en último lugar, estamos atendiendo no solamente casos de trata internacional, en los que una persona es captada en su país de origen y trasladada a España para ser sometida a trata, sino también casos en los que las personas son captadas en España con destino a otros países o bien captadas dentro de España para ser explotadas dentro de España. Creemos que es importante tener en cuenta toda esta diversidad para entender la complejidad del problema y para ser capaces de detectar los casos ante meros indicios y ofrecer realmente a cada víctima la atención individualizada que precisa. Muchas gracias. Bueno, Marta nos ha demostrado su experiencia durante 15 años, cómo, de manera muy breve, porque el trabajo de ustedes es enorme, hay algunos perfiles interesantes que están pasando hoy en nuestro país. Y ahora vamos con la siguiente interviniente, con Elena Maleno, que por cierto es el premio Nacho de la Mata este año del Derechos Humanos 2015 del Consejo General de la Abogacía. Es investigadora, experta en migraciones, en trata, lleva más de 15 años en el norte de África, conociendo de primera mano todas estas redes, tanto de migraciones como de tratantes. Y yo recuerdo alguna conversación con ella hace muchos años, cuando empezamos a discutir si encima, a bordo de las pateras, venían víctimas de trata, porque era un concepto un poco difícil de entender. Se pensaban que, siempre, ¿no?, por los estereotipos, que luego ahondaremos con Viviana, que eran gente pobre, gente que huía del hambre, gente que venía en busca de una migración económica simplemente y pura a las costas españolas o a las de la Unión Europea. Y de repente empezamos a descubrir que eso no era así. Y no solo que fueran casos aislados, sino que hay todo un grupo de redes muy importantes que Elena ha estudiado no solo en los países de tránsito, como es Marruecos, que es su país de residencia, sino incluso ha tenido la valentía de ir a estudiarlos a Nigeria, algunos de los lugares donde se capta la mayoría de las víctimas de las redes nigerianas que acaban entrando por las costas españolas. Así que, Elena, sería muy interesante que nos contaras todas esas construcciones sociales que se han elaborado en torno a la trata y a través de tu experiencia. Muchas gracias. Que agradecer a Viviana Weissman que me enseñara cómo mirar y buscar a esas mujeres y cómo mejorar ese trabajo que hacíamos en los países de tránsito y de origen. Cuando hablamos de la trata, a mí se me queda un mal sabor de boca, ¿no? Estamos siempre hablando de la trata como si la trata surgiese de la nada, como si fuesen unos grupos de personas horribles y horrorosas que de repente se han juntado y se han dedicado a esto, como si el enfoque solamente tuviera que ser perseguir a ese grupo horrible, horroroso de personas que se dedican a ello. Y la trata hay que entenderlo en un contexto de oferta y demanda.
Y cuando lo entendemos en un contexto de oferta y demanda, vemos la responsabilidad de las sociedades, no solo de origen y de tránsito, sino de nosotros, las sociedades de destino. Y entender esos contextos, ese contexto del capitalismo brutal, donde el ser humano puede ser comprado y vendido, donde el ser humano se convierte en una cosa, eso lo vemos muy claro en las fronteras y lo estamos viendo muy claro en el caso de todos esos refugiados que están huyendo ahora mismo de Siria. Cuando entendemos que la trata se produce en esos contextos de oferta y demanda, entendemos que no solo esa persecución policial va a acabar con las redes de trata, sino que hay una responsabilidad del resto de la sociedad, que hay una responsabilidad de los abogados, de los trabajadores sociales, de los clientes que van al mercado de la prostitución, que hay una responsabilidad global que compete a los estados, como decía Marta. Y entender nuestra situación como país de demanda, como país que pide esos servicios. Yo recuerdo hablando con un chaval que traía mujeres desde Nigeria. El chaval se buscaba así la vida y luego decía, yo no quiero saber lo que va a pasar con esas mujeres porque la prostitución es un pecado, pero el chaval me decía, bueno, ahora me las piden más pequeñas porque el mercado español está pidiendo para competir con las rubias niñas negras cada vez más pequeñas. Hay que entender que la mecánica de las redes de trata es la mecánica del Estado capitalista, de los estados capitalistas. ¿Y qué es lo que pasa en los contextos de la oferta, en esos contextos de mujeres, como decía, la mayoría de ellas empobrecidas, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, mujeres que además la pobreza ya es una forma de violencia? ¿Qué es lo que pasa en esos contextos de oferta? Pues que la trata se ha convertido, primero por una parte, en una estrategia migratoria, todas esas fronteras que les ponemos a estas mujeres que no vemos como refugiadas, que vienen pidiendo derechos, que quieren asilo, que quieren otras vidas, todas esas trabas, viene una red de trata y les dice, vale, ustedes mujeres pobres, violentadas, vulneradas en sus derechos fundamentales por sus países, los países de destino, esos países modernos de los derechos humanos no las quieren, pero nosotros, redes de trata, podemos facilitarles salir de esa violencia, podemos proporcionarles ese futuro que ustedes buscan, muchas veces ustedes no porque se sacrifican, pero ese futuro para sus hijos. Y en esa mecánica, las redes de trata en muchos países de origen, no solo en África, como pasa en Edo State, en Nigeria, sino también en Pereira, en el Valle del Cauca, en otras zonas del mundo, en Rumanía está comenzando a pasar, también está comenzando a pasar en Duala con la etnia de las mujeres basa. La trata se ha convertido en una construcción social, en algo que es endémico. Imaginad que hay las redes de trata que se construyeron en Edo State para llegar a Italia, se construyeron en los años 80. Hay niñas que han nacido ya, niñas que nos están llegando, niñas víctimas de la trata que han nacido en esa estructura social donde la trata es la riqueza, donde la trata es el Producto Interior Bruto de la zona, donde la trata es la forma de sobrevivir, de desarrollar la familia, de desarrollar la comunidad, de desarrollar un futuro para tus hijos. Entonces, así nos encontramos con que la policía nos dice, mire, es que hemos desmantelado la misma red de trata en Barcelona 3 veces y aunque la descabecemos, no podemos descabezarla porque en 2 meses se vuelve a reconstruir. Y claro que se vuelve a reconstruir porque es una construcción social y es lo que no entendemos todavía, que es lo que está sucediendo. Por eso son esas víctimas silenciosas que decían, claro que son víctimas silenciosas, porque por otra parte, ellas huyen de una violencia institucional, se encuentran en muchas ocasiones con una frontera que es más violencia institucional, se encuentran con que son putas aquí en nuestras calles, mucha más violencia institucional, y entonces en ese momento esas mujeres contraponen, bueno, tenemos esta violencia institucional que sufrimos en el origen, en el tránsito, en el destino, y esta violencia de las redes de trata que va a traer con mi sacrificio beneficios a mi país, a mi comunidad, a mi gente. ¿Con qué violencia me quedo? Pues en muchas ocasiones estas mujeres deciden quedarse con la violencia, efectivamente esa violencia privada, esa violencia de su construcción social, esa violencia de las redes de trata, esa violencia que es la propia persona que te ejerce violencia, es el padre de tu hijo, el que te preñó durante el camino. Entonces tenemos
ese contexto de oferta y demanda, ese contexto de violencias, donde al no poder, y volvemos al tema de los derechos humanos, no podemos protegerlas, no sabemos protegerlas, no tenemos los mecanismos, siguen sufriendo nuestra violencia y entonces ellas eligen a la otra violencia. Y cuando eligen a la otra violencia acaban convirtiéndose en victimarios, ¿no? El delito de trata es uno de los delitos que más victimarios tienen mujeres. ¿Por qué? Porque nunca pueden salir de ese circuito, porque no les damos una oportunidad y porque no sabemos protegerlas adecuadamente. Y cuando terminamos de hablar de esa violencia privada, de esa violencia institucional, entendemos y hablamos de esa infancia, ¿no? Porque hemos visto que hay muchas generaciones que ya están creciendo en esos contextos de trata, hay muchas niñas, muchas adolescentes que nos están llegando. Cuando esas adolescentes nos llegan, ¿dónde están? ¿Las estamos protegiendo o a nuestro sistema capitalista le viene mejor que las niñas desaparezcan de los centros de menores y empiecen a ejercer prostitución en un estado en crisis, una prostitución que mueve mucho dinero, sobre todo vinculada a la infancia? Nos interesa mejor que esas adolescentes puede que estén en ese mercado de la prostitución. Pero por otra parte son mamás también y vienen con sus hijos, esos hijos que ya han nacido dentro de la explotación, dentro de las redes de trata. Cuando vienen esas mamás con sus hijos, ¿qué es lo que pasa? Pues que a lo mejor, miren ustedes, no tenemos un sistema donde podamos proteger a la familia, porque esa mujer con todas esas violencias resulta que se tiene que ir con la red de trata y no puede aceptar nuestra protección, es imposible. Pero claro, como tenemos un sistema que falla, que no es capaz de proteger, que no es capaz de respetar escrupulosamente los derechos fundamentales de estas personas, decidimos ejercer otra violencia sobre ellas y es quitarles a esos niños. Mire usted, no podemos proteger, somos incapaces de proteger a la unidad familiar, vamos a proteger al bebé y nos llevamos al bebé porque los bebés, bueno, van rápidamente a familias de acogida y ya no los tenemos en los centros. Y perdonadme que haya sido tan dura, yo quería ser muy rápida porque me dijeron 5 minutos y yo soy muy obediente, aunque no lo parezca, pero yo quería que que pudiéramos juntos visualizar en un momento dónde se encuentran, dónde están ellas, desde dónde vienen, desde dónde parten y qué es lo que se encuentran. Y yo creo que con estos conceptos espero haberlo conseguido. Gracias. Voy a empezar contando un poquito sobre Women's Link y voy a terminar con una propuesta para estos 2 días de trabajo del Congreso. Para los que no nos conocen, Women's Link es una organización internacional de derechos humanos. Lo que hacemos es, usamos el poder del derecho para promover un cambio social que avanza los derechos de las mujeres y las niñas. Tenemos 2 oficinas regionales, una en Madrid, otra en Bogotá. Trabajamos en 3 regiones, Latinoamérica, Europa y el este de África, en 3 áreas temáticas: la violencia, la discriminación contra las mujeres, especialmente cómo se interrelaciona la discriminación de género con otros tipos de discriminación, y la salud y el derecho reproductivo. Quiero empezar con un pequeño ejercicio. Entonces, las personas que tienen boli, papel, si los pueden sacar. Los que no tienen, hacemos el ejercicio en la cabeza. Les pido que participen de una manera espontánea. Yo voy a leer unas frases y quiero que ustedes terminen la frase, ¿no? Lo primero que se les ocurre, por favor, no lo piensen mucho. No hay respuestas correctas o incorrectas. Bueno, ¿listos? Ok. Los adolescentes son... ¿Están haciendo ejercicio aquí también? Ok. Los adolescentes son... Sí. Las madres son... Los abogados son... Los políticos son... Las mujeres son... Las feministas son... Y por último, las víctimas de trata son... Bueno, espero que todo el mundo ya tenga sus respuestas. En los minutos que me tocan, como bien ha dicho Nicolás, voy a hablar sobre estereotipos y cómo los estereotipos, afectan a todas las personas, a la manera que nosotros tomamos decisiones. Todas las personas tomamos decisiones. Esto incluye, por supuesto, abogados, abogadas, policía, fiscales, jueces, juezas, y lo que nos toca hoy, las personas que trabajamos con víctimas de trata o potenciales víctimas de trata. Entonces, ¿qué es un estereotipo?
Parece un poco básico, pero voy a dar la definición de estereotipo para que todos tengamos como la misma idea de lo que estamos hablando. Un estereotipo es una visión generalizada o una preconcepción sobre los atributos o características de los miembros de un grupo o sobre los roles que los miembros de un grupo deben de cumplir. El estereotipo presume que todos los miembros de un cierto grupo social poseen atributos o características particulares, ¿no? Entonces, de hecho, no importa si estos atributos o características son o no verdad comunes al grupo. El elemento clave es que se presume que el grupo específico tiene estas características o se comporta con dichos roles. Entonces, lo que pasa es que se cree que una persona, por el solo hecho de pertenecer al grupo, actuará en conforme con la visión generalizada o preconcebida existente acerca del grupo. ¿Sí? Esta es la definición de lo que es un estereotipo. Entonces, volvemos al ejercicio. A ver si hay algún valiente que me contesta. Pero yo me imagino que algunos de ustedes habrán pensado o escrito algo parecido. Si no, si quieren participar, me van diciendo. Los adolescentes son difíciles, irresponsables. ¿Qué más? Soñadores, conservadores. ¿Cómo? Conflictivos, bien. Ok. Las madres son, igual pusieron tiernas, cuidadoras, protectoras, referentes. Bien, gracias. Los abogados, está difícil porque creo que somos muchos en la habitación. Los abogados son inteligentes, responsables, educados, imprescindibles, bien. Defensores, listos, bien, ok. Los políticos son mentirosos, corruptos, bien, ok. Las mujeres son las que llevan el mundo sensibles, emocionales, complicadas. ¿Algo más? Mujeres son fuertes, bien. Las feministas, vale. Pesadas, intransigentes, intensas, lesbianas, feas, bueno, no sé. Bueno, las víctimas de trata son extranjeras, víctimas, débiles, victimisibles, vulnerables, desconocidas. Bien, ok. Muchísimas gracias por la participación. Ahora hemos visto bastante claramente lo que es un estereotipo, ¿no? Voy a hablar ahora sobre lo que es un estereotipo de género. Los estereotipos de género se refieren a la construcción social y cultural de los hombres y las mujeres en razón de sus diferentes funciones, sean físicas, biológicas, sexuales o sociales. Es decir, un estereotipo que está basado en género es el proceso de atribuir características o papeles específicos a los hombres y a las mujeres de manera individual por su pertenencia al grupo. En general, lo que pasa es que la idea sobre las mujeres que conllevan los estereotipos de género reflejan el sistema de organización desigual de las sociedades, que otorgan más valor y prestigio a las actividades, tareas y espacios que se considera que desempeñan los hombres, en prejuicio de las actividades y tareas que se consideran apropiadas para las mujeres. Estas ideas indican el lugar que se cree debe ocupar la mujer en cada sociedad y reflejan el razonamiento, la actuación y el lenguaje de todas las personas en todos los ámbitos. Es importante entender que con el tiempo y como resultado de todas nuestras interacciones de todos los días diarias con nuestros familiares, con los amigos, vecinos, colegas de trabajo, nuestra herencia cultural y nuestra socialización hace que los estereotipos se conviertan en una parte profunda y muy arraigada en nuestro inconsciente. Esto hace que los aceptemos de una manera acrítica, no las criticamos, no nos damos cuenta, y los usamos en todo nuestro razonamiento. Para eliminar los estereotipos, que era la pregunta de Nicolás, lo que tenemos que hacer en primer lugar es ser conscientes que existen, que todos y todas los tenemos. Esto es lo más importante para poder después analizar la forma que estos estereotipos pueden operar en detrimento de las mujeres. Y ahora voy a centrarme en los estereotipos sobre víctimas de trata. Y les voy a dar algunos estereotipos que a lo largo de los años, que llevamos muchos años trabajando con las personas que están aquí sentadas y muchas otras personas con víctimas de trata,
y les aseguro que estos estereotipos son los que operan en el día a día. Una mujer migrante en situación irregular diría cualquier cosa, cualquier mentira para quedarse en España. Una verdadera víctima de trata debería ser fácilmente reconocible, porque está asustada, herida, atrapada, desesperada, llora. Una víctima de trata debería querer ser rescatada y por lo tanto siempre estará dispuesta a colaborar. Todas las víctimas de trata son extranjeras. Las víctimas de trata tienen bajo nivel de educación. En España solo hay trata para la explotación sexual. Imagino que, como ha dicho Nicolás, que ya salieron varios estereotipos esta mañana, saldrán más a lo largo de estos 2 días. Y mi propuesta para hoy y para mañana es que tengamos muy presentes los estereotipos que manejamos todos y todas para preguntarnos cómo hacer para desmontarlas. Esto nos dará paso a poder trabajar para proporcionar derechos a las mujeres víctimas de trata y no solo eso, nos puede servir para toda la labor que hacemos en el ámbito de los derechos humanos. Gracias. Bueno, la verdad que es muy ilustrativo, un poco yankee esto, ¿no? De interactuar con el público, te ha quedado muy bien, muy de tus orígenes. Seguro que tiene muchísimas preguntas, tenemos poco tiempo, ya me está mirando Kiko por aquí con cara de hombre del cronómetro, pero sí que quisiera yo plantear al menos un par de cuestiones y pulsar un poco la opinión que tienen al respecto y luego, si les parece, hacemos alguna pregunta desde el público. La primera cuestión es, una vez que se identifica a una víctima de trata, la defensora del pueblo antes hablaba de los CIES como una de las posibilidades, etcétera, etcétera. Aquí en España la policía habla algunos años de 40.000, otros años de 50.000 víctimas de trata. Una vez que se identifica a esa víctima, ¿qué pasa con ellas? Porque creo que de esas 40, 50.000, un número o un porcentaje ínfimo acaba, por ejemplo, en centros de protección. Yo no sé qué les parece, una vez que nos enfrentamos a esta situación, ¿qué sucede con ella? Marta. Yo adelantaría un poco la pregunta todavía más atrás, que es de todas esas miles de mujeres que son presuntas víctimas o que se considera que pueden estar en riesgo de serlo, ya hay un embudo muy grande respecto a cuántas son formalmente identificadas. Y ahí hay muchísimas dificultades. Primero de todo entendemos que las mujeres están en una situación de muchísimo miedo y muchísima desconfianza cuando entendemos el contexto social en el que están, que nos ha explicado Elena, cuando recordamos casos como el de Florica, que ha sido captada por un miembro de su propia familia, entendemos que ellas están realmente entre la espada y la pared y que para ellas es muy difícil autoidentificarse o muy difícil explicar la situación real en la que están. Se encuentran entre una violencia y otra y es una decisión realmente muy complicada para ellas. Pero además es que nosotros como profesionales, y aquí hablo de profesionales de todos los ámbitos, tanto del ámbito jurídico como policial, como las entidades sociales, muchas veces exigimos, tenemos un criterio de alta exigencia para detectar a una persona como presunta víctima de trata. Queremos tener desde el primer momento toda la información detallada, todos los detalles, una cronología perfecta de cuáles son los hechos que han sucedido. Queremos que nos cuente desde el primer momento nombres, apellidos, domicilios, matrículas de coche de los tratantes y condicionamos toda esa información muchas veces a reconocer, a poder reconocerla como víctima de trata. Nosotras, de acuerdo con el enfoque de derechos humanos que hemos expuesto y de acuerdo con todo el posicionamiento que tiene tanto Naciones Unidas como el Convenio del Consejo de Europa, entendemos que para identificar a una persona como presunta víctima de trata hay que actuar ante meros indicios. Eso es lo que nos dice el convenio. No podemos esperar a tener la certeza absoluta de que una persona ha sido víctima del delito para reconocerla como tal y garantizarle la protección a la que tiene derecho. Entrando en la protección que tú preguntabas en concreto, con el Convenio del Consejo de Europa en la mano, el Estado tiene la obligación de garantizar tanto un alojamiento seguro para las víctimas de trata, como acceso a tratamiento médico y psicológico especializado, acceso a atención jurídica y acceso a un proceso que facilite su recuperación integral. Eso es lo que el Estado tiene obligación de proveer
En muchos casos se está haciendo a través de la subvención a entidades sociales, como puede ser el caso de nuestra organización, del proyecto Esperanza Adoratrices, pero entendemos que hay que seguir mejorando, garantizando que en todo el territorio español haya realmente recursos especializados de atención a las víctimas, porque a día de hoy no es real que esa atención especializada exista en toda España. Porque, Elena, esa identificación, todos conocemos las tradicionales críticas a que quizás falta formación, a aquellos que son los responsables de identificar, ya sea en un centro de internamiento, en una posible entrevista, etcétera, etcétera, policía, bla, 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 pero, por ejemplo, es muy difícil identificar a una víctima de trata infantil, a un bebé. Tú lo has hecho, o sea, has encontrado víctimas infantiles. Hay que tener cierta formación, como dice ella, desde el mínimo indicio, empezar a poner en marcha esa protección, ¿no? Date cuenta que si estamos hablando de cifras que da la policía de 40.000 víctimas detectadas, y si tenemos a 100 en centros de protección, estamos hablando de un fracaso. O sea, se ha avanzado mucho gracias a las organizaciones sociales, pero las políticas de protección de víctimas, yo puedo decir, a mi entender, que han fracasado. Han fracasado porque las víctimas que están en protección es mínimo. Es mínimo. Y cuando hablamos de víctimas de infancia o adolescencia víctima de la trata, o hijos de esas víctimas de trata, los porcentajes bajan aún más. O sea, no estamos sabiendo identificar, y no estamos sabiendo identificar, entre otras cosas, porque solo tiene potestad para identificar policía. En otros países de Europa no pasa esto, la identificación está repartida, las organizaciones sociales e incluso los abogados participan en las identificaciones. Y además de eso, tenemos una policía que está identificando, que siempre ha estado vinculada a la persecución del delito de migración, cosa que para mí está bien, le estamos haciendo muchas formaciones, hay que cambiar las gafas, pero yo antes que cambiar las gafas apostaría por una nueva policía, y eso se puede hacer y se puede entender. Entonces, todo lo vinculamos siempre al tema de seguridad, al tema de persecución de delito, y entonces ahí no estamos protegiendo a las víctimas, estamos perdiendo ese enfoque, y la protección de las víctimas va quedando aparcada si la víctima no denuncia, y luego hay otro fracaso muy grande. ¿Cuántos victimarios están yendo a prisión? ¿Cuántos victimarios están terminando condenados, y con cuántas condenas? Les sale muy barato comprar y vender seres humanos. Entonces yo creo que ahí, a mi entender, a lo mejor estoy siendo un poco dura, pero nuestro sistema de protección, nuestra responsabilidad con las víctimas por la parte del Estado español ha fracasado, es un fracaso a día de hoy. Viviana, ustedes, yo conozco muchos casos concretos que han tenido que rescatar a víctimas de trata de centros de internamiento, han tenido que sacarlas de lugares donde nadie las había identificado después de un proceso de haber pasado por un centro de estancia temporal en Ceuta o Melilla, por haber pasado por un centro de internamiento en España, por haber visto a mucha policía. Yo, para añadir un poco a lo que están diciendo Elena y Marta, yo creo que conceptualmente el tema es que hay tres marcos que operan, ¿no? Está el marco criminal, de persecución del delito, está el marco de inmigración, que es ver si las personas que están entrando o no dentro de las fronteras en España y Europa lo están haciendo legalmente, y está el marco de derechos humanos. Y lo que está pasando actualmente es que se intenta meter los derechos humanos dentro de los otros marcos, pero no nos estamos moviendo dentro del marco de derechos humanos. Los marcos que se están utilizando en España y que están dando lugar a lo que están explicando tanto Marta como Elena, es que ¿por qué encontramos a las víctimas de trata en los centros de internamiento? Porque esas mujeres primero se las está viendo como una migrante en situación irregular y no se está identificando la violación de los derechos humanos. ¿Y por qué ocurre eso? Pues por los estereotipos y por lo que está diciendo Elena, por quién está haciendo las identificaciones, que creo que es una cosa que se debe plantear, si de verdad la policía, aunque sea policía de extranjería, que está especializada, son de verdad los agentes del Estado apropiados para identificar a víctimas de trata. Y ahí creo que el Estado, para cumplir con su deber de debida diligencia, tiene que remirar esto, porque un marco de derechos humanos, y me parece muy importante especialmente para todos los abogados y abogadas que están aquí, que van a entrar en contacto con potenciales víctimas de trata, una mujer que ha sido víctima de trata o lo es en ese momento, tiene
un montón de temas que necesita resolver, porque es una persona compleja y cada situación es diferente, y si no la miramos con ese marco, no vamos a avanzar en una protección real de estas personas. Apuntabas una cosa interesante, ¿no? La responsabilidad del Estado. Esa es una cuestión desde mi punto de vista capital. Aquí estamos hablando de la policía, si están formados o no, si son los que tienen que identificar, estamos hablando de lo que sucede en los centros de internamiento, estamos hablando de las medidas de protección. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado en la proliferación de este delito o en que no se proteja adecuadamente a las víctimas? Muy bien. El Estado tiene toda la responsabilidad. Es decir, está muy claro, tanto en el derecho internacional, el derecho regional en Europa, que el Estado tiene la obligación de perseguir el delito, de la protección, de la reparación. Y aquí a veces puede ser que haya un poco de confusión porque el delito lo están cometiendo terceras personas, es decir, no personas que son agentes del Estado en primera instancia. Pero está muy claro que la debida diligencia es que si el Estado sabe o debe haber sabido que está ocurriendo este delito, tiene la obligación de prevenir, de proteger, todo lo que sabemos que ocurre alrededor de los derechos que tienen las víctimas. La debida diligencia, la idea de debida diligencia, que es el estándar mínimo que se tiene que cumplir, nos da muchas pistas de cómo debe actuar el Estado. Y el Estado son todos los agentes. Es decir, a veces hablamos del Estado y después eso lo desconectamos de si la policía, que si el juez. Un juez o una jueza que está viendo a una persona y la mete en un centro de internamiento, esa también tiene la obligación de hacer una identificación. Si la identificación es responsabilidad de todo el mundo que entra en contacto con una potencial víctima de trata. Elena. Vivi, es decir, el Estado no es un ente, el Estado son todas sus fuerzas y todos sus agentes que están interviniendo. Entonces, cuando tú le dices a Susan que perdió a su hijo en la valla de Ceuta porque la Guardia Civil decidió recoger a ese niño y hacerle a ella una devolución en caliente, y ese niño pasó a Ceuta y fue adoptado después, Susan, víctima de trata también, y ese niño fue adoptado y es adoptado, ya tiene 16 años, Susan está esperando a que el niño cumpla 18 para que el niño busque su propia historia. Cuando tú le dices a Susan quién es el responsable de lo que a Susan le ha sucedido, una parte está la red de trata, pero Susan te identifica efectivamente la responsabilidad del Estado español. Y como el caso de Susan, Vivi tiene mucha experiencia en este tipo de casos, en buscar esas responsabilidades, hay muchísimos casos donde hay totalmente una responsabilidad del Estado. El daño que el Estado español ha hecho a la vida de Susan no tiene, o sea, no se va a poder reparar jamás. Marta. Sí, yo quería añadir también que cuando hablamos de diligencia de vida por parte del Estado, yo creo que debemos de atender a diferentes aspectos, ¿no? Uno, desde luego, es el tema de la legislación y una legislación adecuada. En España, el delito de trata de seres humanos fue introducido de manera correcta en el Código Penal por primera vez en el año 2010, en el artículo 177 bis, que tenemos aquí al impulsor principal, que es Joaquín Sánchez Covisa, fiscal de Sala de Extranjería. Quiero decir que desde el año 2000, que se aprobó el Protocolo de Palermo, y desde el año 2005, que se aprobó el Convenio del Consejo de Europa, aún hubo que esperar al año 2010 para que este delito estuviera recogido de manera correcta. Y obviamente el vincular, como se hacía antes, la trata a casos de inmigración irregular, lo que suponía era que el delito no se pudiera perseguir bien. Eso también es una falta de diligencia por parte del Estado. Pero también la falta de formación adecuada de muchos de los profesionales y autoridades del Estado. Yo ahí sí tengo que decir que Policía de Extranjería ha hecho un esfuerzo importante en la formación de sus agentes especializados, pero hay que generalizar esa formación al resto de la policía. Fiscalía de Extranjería ha hecho mucho esfuerzo, pero hay que seguir reforzando esa formación, y lo vemos especialmente en el caso de jueces y juezas, y también, y por eso agradecemos el Congreso de este año, abogados y abogadas que, ya sea en el marco de asilo, ya sea en el marco de extranjería, ya sea en el marco de violencia de género o en el turno de oficio penal, pueden estar entrando en contacto con víctimas de trata y no las están viendo porque nadie les ha dado la formación y la especialización adecuada, ¿no? Hay una realidad que a mí me preocupa mucho.
y lo hemos nombrado, la trata en España no solo está ocurriendo con fines de explotación sexual y, sin embargo, la única política pública que tenemos en España de lucha contra la trata es el Plan Nacional de Lucha contra la Trata, que está enfocado exclusivamente a trata con fines de explotación sexual. El Plan de Lucha contra la Trata laboral, que se prometió ya en el año 2008, ni se ha aprobado ni está en vigor. Quiero decir que hay muchos casos de trata que afectan a través de otras formas de explotación que no estamos ni siquiera hablando de ellas, que no están encima de la mesa y que no estamos viendo. Para mí eso también es una falta de diligencia, además de presupuestos adecuados y suficientes, por supuesto, si queremos garantizar la protección a las víctimas y el Estado tiene la obligación de facilitar un proceso de recuperación integral a las víctimas con el derecho internacional en la mano, tenemos que dotar de medios y de recursos. Y las personas que han sido víctimas de este delito no solo necesitan una atención de emergencia durante unos primeros días, es que necesitan poder hacer un proceso de recuperación que muchas veces estamos hablando de meses y de años para poder superar esta situación y poder retomar su vida en sus manos. Bueno, por deformación tendría 40.000 preguntas que hacerles a cada una, pero vamos a darle la oportunidad a ustedes. Sí que, por tu última reflexión, pensaba, ¿no? Es que la responsabilidad en la atención a las víctimas de trata tiene que recaer en Cruz Roja en un primer momento, en los CIES o en los centros de acogida que tiene que caer en Proyecto Esperanza. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado? ¿En subcontratar a organizaciones o en donar o en dar subvenciones para que se encarguen de una porción pequeña de las víctimas? Es decir, hay muchas reflexiones al respecto. Vamos, sí, Elena. Quería decir ¿cuántos programas electorales de estas próximas elecciones en los partidos políticos hay una propuesta de una ley integral contra la trata? Que yo creo que ahí es donde está la clave. Esta mañana he escuchado las propuestas y no había ninguna de todos los partidos. Muy bien. Bueno, vamos a recabar, si les parece, 3 preguntas, porque no tenemos mucho tiempo, y las respondemos las 3. Así que está por aquí, o lo intentamos. Están por aquí los micrófonos. Levanten la mano. Por aquí hay una, otra. Hola, buenos días y muchísimas gracias a los 4. Yo soy abogada y he hecho el curso de acceso al turno de oficio. Marta fue una de las profesoras. Quería saber si consideráis que la formación que se da en este curso sería suficiente para empezar a conocer el problema desde un punto de vista profesional. Si no estoy mal informada, solamente ha habido 3, quizás porque tampoco hay casos suficientes o no se detectan o no llegan a buen puerto. ¿Qué opinas o qué opináis? Gracias. Las respondemos al final, las recopilamos todas. Por aquí también habían pedido, sí, ¿no? Por aquí, delante. Bueno, era prácticamente lo mismo, porque en el Colegio de Abogados de Baleares se está organizando un curso de formación para abogados que van a asistir a víctimas de trata y quería preguntar qué consideran imprescindible las ponentes que haya en ese curso de formación para abogados que se van a dedicar al turno de víctimas de trata. Vale. Por aquí. También hay otra. Buenos días, yo también soy abogada, me llamo María José, vengo desde Guadalajara. Mi pregunta va dirigida no tanto en el ámbito legal. Ha habido un dato que ha dado la persona de Proyecto Esperanza que me ha llamado mucho la atención. Dice que se están detectando casos también de víctimas de trata de mujeres en España que son captadas en España y son destinadas también para fuera de España. Me gustaría saber en qué ámbitos o en qué focos están siendo captadas estas mujeres y a dónde las destinan. Gracias. Bueno, no voy a ser súper tacañón. Las 2 últimas, allí y aquí. Gracias por las intervenciones, han sido muy interesantes y mi pregunta, dejando claro que no soy abogada ni he estudiado Derecho, sería ¿en qué medida podría cambiar el reconocimiento de las víctimas, dejando de llamarlas víctimas y reconociéndolas como supervivientes? Muchas gracias. Y por aquí la quinta. Hola, buenos días. Me llama la atención cuando Elena comentaba el tema de los hijos de víctimas.
Desde UNICEF intentamos hace tiempo que a estos hijos de víctimas se les reconozca como víctimas de forma independiente de sus madres, pero me preocupa lo que comentas, ¿no? Cómo poder defender esa unidad familiar y no separarla cuando realmente ante una mujer adulta, bueno, pues el derecho a deambular libremente, el derecho a decidir por ella misma, bueno, está ahí presente. Bueno, empezamos por lo de los cursos, Marta. Nosotros estamos participando en alguno de los cursos de formación de la abogacía y consideramos que son introductorios, o sea, que es un primer acercamiento que, por supuesto, es fundamental, súper importante, una buena iniciativa, pero no consideramos que sea suficiente para dotar hoy por hoy a los abogados y abogadas de todas las herramientas y de toda la especialización que necesitan, ¿no? Y ahí confiamos en que se pueda seguir profundizando y se sigan priorizando este tipo de cursos, ¿no? ¿Y qué tienen que tener esos cursos, Viviana o Elena? Sí, a ver, yo creo, a mí me parece que la pregunta misma nos da la respuesta. Creo que hacen las preguntas es porque deben sentir que no es suficiente, pero bueno, es una intuición mía. Nosotras, yo creo que obviamente hay que empezar con un curso. Yo creo que también hay que tirar hay mucha literatura sobre el tema. Nosotros tenemos muchos informes, ACNUR tiene muchísimos informes buenísimos. Y después yo creo que hay que tirar de las expertas, es decir, hay muchas organizaciones en España, Proyecto Esperanza, está aquí APRAM, que trabajan directamente con víctimas. Entonces yo no creo que una persona que se enfrenta por primera vez con una víctima de trata debe de intentar resolver las cosas solas. Desde luego nosotros en Women's Inc. nunca hacemos eso, tiramos de los expertos, penalistas, administrativos, lo que necesitas, ¿no? Creo que eso muy a menudo hay que trabajarlo en equipo, aunque la persona sea tu clienta. Yo creo que es importante entender que hay un respaldo posible, ¿no? detrás de las personas que estamos aquí, las organizaciones que existen en España. En España hay una red española contra la trata, creo que somos 23 organizaciones miembros, es decir, hay bastante expertise dentro de España que creo que se puede hacer uso de ello. ¿Qué se necesita? Pues hablar mucho con personas que han trabajado con víctimas de trata, yo creo. Y tener mucha sensibilización de cómo se hace preguntas, contextos, pensar mucho en los estereotipos que tenemos, cómo pensamos que las personas deben de responder a ciertas preguntas. Elena. Yo creo también que aunque en el Estado español hay mucho expertise, hay otros estados europeos que tienen buenas prácticas ya identificadas y creo que hay que ir también a esos materiales de esos estados europeos para completarlos. Aunque tal vez no sean materiales que por la legislación se pueden aplicar directamente, pero son buenas prácticas que han funcionado. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el material que tiene sobre identificación de menores víctimas de trata, Save the Children Italia. Ha elaborado materiales que son materiales tienen una metodología bastante buena, que las buenas prácticas en Italia también, ¿no? donde se participa en la identificación, las ONGs y demás. O sea, yo creo que tenemos que ir también a un marco más europeo donde rescatemos buenas prácticas y las podamos ir adaptando a los cursos que ya tenemos aquí. Yo creo que eso sería una buena idea. Marta, la pregunta concreta sobre las víctimas captadas en España. La captación. Nosotros hemos visto casos en los que mujeres extranjeras de terceros países que llegan hasta España pueden ser captadas por víctimas de trata aquí en España y llevadas a otros países europeos. De hecho, es uno de los problemas que nos preocupa muchísimo, la movilidad dentro de Europa y el hecho de que muchas veces dentro de procedimientos, como puede ser el procedimiento de asilo, se aplique, por ejemplo, el Convenio de Dublín, devolviendo a una persona de un país de Europa a España sin muchas veces tener en cuenta que esta persona puede haber sido víctima de trata y que tiene necesidades especiales de protección, ¿no? Son algunos de los casos. También tenemos ahora mismo el caso de una mujer ecuatoriana que lleva 10 años en España, ya se nacionalizó española, tiene nacionalidad española y fue captada dentro de España para ser explotada en la prostitución dentro de España, así como el caso real ahora mismo de una chica española de 17 años captada y engañada para someterla a explotación sexual en la pornografía dentro de España, ¿no? Son casos que nos dan pistas de cómo evoluciona el problema, de cómo debemos estar súper atentos, porque el problema es muy complejo, pero además está en constante evolución, ¿no? Y cómo ahí no podemos quedarnos con un único perfil de víctima de trata, ¿no? Quería
reforzar simplemente respecto a la pregunta anterior el comentario que hace Viviana, ¿no? Nosotras entendemos que el proceso de detección de una víctima de trata, su identificación y su protección, es un proceso de medio o largo plazo, no un proceso inmediato que podamos resolver en un único día o con una única entrevista o con una única actuación, ¿no? Y ahí entendemos, y desde luego es parte de nuestro trabajo, la necesidad de tener un trabajo coordinado y multidisciplinar. Nosotras en el día a día nos tenemos que coordinar con la policía, con fiscalía, con otras entidades sociales, con servicios sociales, con abogados, y ahí la invitación, desde luego, por parte del Proyecto Esperanza es a trabajar en red. Tenemos un teléfono de atención 24 horas al que puede llamar cualquier persona los 365 días del año y desde ahí trabajar conjuntamente y pensar juntos, teniendo en cuenta las características de cada caso para ver cómo podemos ayudar a esa mujer, ¿no? Entonces, también dentro de la formación está la coordinación y el tener protocolos de actuación que a todos nos ayuden a hacer nuestro trabajo, ¿no? Quería añadir a lo de... o sea, no es tan lejano todo lo que estamos viendo de captación, transporte, explotación a víctimas españolas. O sea, nosotros hemos tenido casos de chavalas que han terminado el instituto, que habían empezado la universidad, que no han podido continuar los estudios, que han respondido a ofertas de trabajo en Marruecos y que han llegado a Marruecos y se han visto en un grave problema. Estas chavalas pudieron salir, tenían medios y apoyo familiar como para salir, pero si esta respuesta a esta oferta de trabajo hubiera sido en un país como Qatar, Arabia Saudí, pues a lo mejor no hubiesen podido salir. O sea, esa realidad con el empobrecimiento de las mujeres españolas, o sea, esa realidad está ahí, o sea, no es que le pasa a las otras, nos pasa a nosotras somos todas una. Entonces, como que no es algo tan lejano. Bueno, de manera más breve, concepto, supervivientes, víctimas, esa pregunta, ese reto que lanzaba. Yo estoy totalmente de acuerdo en que, a ver, cuando hablamos de víctimas, estamos hablando de víctimas en un contexto jurídico, porque hay un delito, hay una víctima del delito y hay unas obligaciones del Estado para con las víctimas, ¿no? Desde nuestro trabajo en el día a día, y yo agradezco la pregunta, nosotras nos enfocamos sobre todo en la mujer desde sus fortalezas y desde sus capacidades, porque son mujeres enormemente valientes, con un coraje inmenso, que sobreviven en el día a día a una serie de violaciones de sus derechos humanos más graves, ¿no? Desde ahí, totalmente de acuerdo en el concepto de superviviente y en el concepto, por lo menos nosotras lo vemos en el día a día, de eliminar este estereotipo de la mujer pobrecita, sin recursos personales de ningún tipo, que no tiene capacidades, que no tiene recursos. Todo lo contrario, son mujeres fuertes, valientes, que en el día a día nos dan lecciones a diario de cómo afrontar en la vida situaciones tan complicadas y cómo salir adelante. Bien. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Marta, no voy a agregar nada más. ¿Penal? Totalmente de acuerdo. La última, la cuestión de las víctimas infantiles que te planteaba. Bueno, yo siempre como una buena práctica cito a UNICEF cuando dice que, pues eso, tiene que ser un hijo de una víctima de trata, tiene que ser reconocido como víctima, como en la línea que decía Marta, y tiene que ser protegido de forma integral y uno de los derechos que tiene es el derecho a estar con su familia en la unidad familiar. Y bueno, a mí me horrorizan conceptos como bebés ancla cuando se les aplican a hijos de víctimas de la trata, porque estamos culpabilizando por un lado a las madres, después poniendo el foco otra vez en el proceso migratorio cuando los niños son usados para cualquier otra cosa después cuando llegan al Estado español o llegan a otros Estados europeos. Entonces son conceptos que nos saca del foco de la protección y nos pone el foco en otras cosas que no son las que nos interesan para la protección de la unidad familiar. En el Estado español ha estado pasando cosas muy graves, como que se pudiese retirar durante un tiempo a los hijos de víctimas de trata simplemente porque las mujeres fuesen víctimas de trata. Y esto es muy grave y tenemos un sistema, estamos intentando meter
a la infancia víctima de la trata con calzador, lo estamos intentando meter en el protocolo MENA, o sea, estamos intentando parchear una situación que es muy complicada y una situación que lo que demanda es que tengamos medidas, o sea, luego está todo el tema de las comunidades autónomas, que esto también es un lío, porque cómo trasladas comunidades autónomas de un lado, cómo trasladas menores tutelados por una comunidad autónoma a otro sitio, o sea, hay una serie de elementos que no tenemos herramientas administrativas ni legales para conseguir la protección de esa infancia víctima de la trata. Para mí, lo que propone UNICEF es una buena práctica y yo siempre la defiendo. Quitemos los conceptos que nos hemos inventado nuevos y pongamos conceptos de entidades como UNICEF, que yo creo que son los que nos van a valer para trabajar con las unidades familiares. Hay un tema muy interesante, Elena. Este año, bueno, ya estarán curados de espanto de leer las cifras, pero yo les pido que reflexionen sobre ellas. 910.000 personas han cruzado el Mediterráneo este año. Esto es 5 veces lo que ha cruzado la gente que ha llegado por mar a España en 30 años de patera. Y anoche regresé de Grecia, he estado por allí 9 días viendo los centros de identificación de las personas que cruzan el mar. Llegan 4.000, 5.000 personas al día a Lesbos y 1.500 a Chios, que está otra isla que está 3 horas en ferry. Y me decía la gente de Save the Children, aquí, entre tantos niños, estás viendo víctimas de trata. Y no hay nadie que lo esté identificando. Llegan a una especie de línea de supermercado donde hay policías griegos y policías de Frontex, les toman el nombre, la nacionalidad, les dan el papel y los trasladan en ferry hacia Atenas y los que pueden siguen la ruta. Ojo, está pasando hoy, está pasando a una escala brutal y no veo ninguna política pública, ninguna intencionalidad en proteger a esas víctimas. Sí, 2 cosas al respecto. Una es, creo que es importante entender que las redes cuando operan, que los cuerpos de las mujeres y sus capacidades reproductivas están bajo el control de las redes. Es decir, a las mujeres las violan para que estén embarazadas cuando les conviene, que tengan abortos cuando no les conviene, es decir, los niños son parte de una estrategia. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Todo lo que está pasando. Entonces, efectivamente, como bien dice Elena, es decir, separar los derechos de una mujer de su hijo o hija, pues no tiene ningún sentido. Tendría que ser igual que cuando se da el derecho al asilo, ¿no? Que viene reconocido también para los hijos menores. Y otra cosa que me parece muy importante, y perdón por ser pesada con el tema de estereotipos, las mujeres que son víctimas de trata, sobrevivientes, también pueden y tienen derecho a ser madres. Entonces, también estamos viendo desafortunadamente una idea que si una mujer ha sido víctima de trata, entonces pues quizás no tiene derecho a decidir qué hace con su hijo o con su hija. Y a mí eso me parece muy peligroso, porque no es para nosotros para decidir. El derecho es de ella y son sus hijos. Y ahí me parece que estamos jugando con unos temas bastante complicados y peligrosos en este momento. Bueno, Viviana Weisman, Elena Maleno, Marta González. Ya les decía al principio que era una mesa muy interesante y creo que todos hemos quedado con esa idea. Muchísimas gracias a todas. Sigue la conferencia.